Como calcular el estrés calórico en sus vacunos. El estrés calórico es el momento exacto en que los vacunos inician a sufrir y generar pérdidas en la rentabilidad del hato ganadero. La presencia de alta humedad relativa, temperaturas altas y baja velocidad del viento afecta a los vacunos en el potencial reproductivo. Al conocer estas variables, que puede llegar a predecir qué es el estrés calórico, ya que la medición se realiza por el índice de temperatura y humedad, que no es más que un algoritmo que fusiona variables ambientales, con el fin de estimar el grado de estrés calórico que afrontan los vacunos. Para poder realizar esta medición, se deben de tener en cuenta ciertos elementos claves. Expertos en el tema realizaron un cálculo matemático, en donde se tenía en cuenta las variaciones de la temperatura, el promedio de temperatura mensual y algunas constantes, que incluyen temperaturas ambientales máximas, medias, mínimas y la humedad relativa. Tomando en cuenta lo anterior, basado en este análisis se puede llegar a definir el estrés calórico en los vacunos. Es de resaltar que este algoritmo fue diseñado para zonas estacionales, en otras palabras, que no presentan variación climática. Por lo anterior, cuando la temperatura y la humedad relativa son altas, se aumenta el índice de temperatura y humedad. En el caso de los animales de ganados Bos indicus, se está hablando que por arriba de los 76 puntos el vacuno está estresado. En los animales Bos taurus por arriba de los 74 puntos, el vacuno está estresando. Cuando esto sucede y el vacuno presenta estrés calórico, se presenta una cascada fisiológica que nos permite llegar a la termorregulación, pero si no es eficiente en la termorregulación, el vacuno termina reprimiendo la hormona de crecimiento y deprimiendo todas las hormonas tirotropas, hormonas que son esenciales para el metabolismo del vacuno. Cuando esto sucede en los vacunos, las consecuencias son directamente en temas de la reproducción del ganado vacuno. Por esta razón es vital descifrar qué están diciendo los bovinos cuando presentan estrés calórico. Cuando se presenta el estrés calórico, el vacuno inicia a bajar el consumo de alimento, y si lo hace y la vaca está recién parida con balance energético negativo, en este momento ese será más acelerado. El problema de la reproducción de la vaca parida no es que esté en balance energético negativo, sino que va a ser el grado de aceleración con el que la vaca estará perdiendo la condición corporal. Si esta reducción es muy acelerada, el vacuno iniciará a presentar problemas hormonales, reduciendo la producción de hormonas reproductivas. En consecuencia el celo no se podrá expresar, y la calidad de los óvulos producidos será muy mala. Todo esto se traduce en infertilidad o pérdida de embriones.